comportamiento, varianzas mínimas, errores cuadráticos, consistencias, suficiencia, teorema de factorización, estimación sesgada, cota, la de Kramer-Rao, suficiencia, propiedades asintóticas de los estimadores de máxima verosimilitud, estimación por intervalo, pruebas de hipótesis. Ahí está, pruebas de hipótesis, que es el último tema de su curso del otro curso. Esto, nada, eso lo vieron. ¿No? Algunas cosas sí. Cosas no. No, yo no diría algunas cosas, las cosas que, bueno, no sé, es lo que les digo, depende de lo que vean los demás, pero ¿qué vimos? Fue descriptiva con media, varianza y esas cosas, y gráficas, ¿no? Y creo que después de ahí ya no vimos nada más, ¿o sí? Recién, Pero no desde el punto bueno, dos, ¿no? de lo matemático, ¿no? No, No no es vimos cierto. Yo estaba viendo otro curso, no es muy matemático. No, no es nada matemático. O sea, se puede ver matemático, pero, o sea, el temario no es matemático. Sí, se puede ver matemático, pero no es su caso, porque por eso estudiar matemáticas. O sea, los fundamentos, pues, de la estadística. El Canavos nos queda perfecto. Pero, ok, no lo vieron esto. Ok, ahora les voy a platicar grandes rasgos lo que yo veo y lo que necesitamos aquí. Ciertamente, voy a grabar la clase por si alguien quiere bajarla. Ciertamente, la estadística inferencial. Esta reunión está siendo grabada. A diferencia de la estadística descriptiva, lo que hace es que yo tengo una población, que lo hemos dicho ya varias veces, yo tengo una población a la cual no puedo acceder, o la puedo acceder muy escasamente, porque imagínense en el INEGI, que hay muchos actores trabajando en el INEGI, la población de todos los mexicanos, cada 10 años, y este año, por desgracia, el COVID nos echó para atrás el censo, cada 10 años hay un esfuerzo enorme de esa institución paraestatal, por cierto, que trabaja con gente que las personas que mandan a la calle, ¿verdad? Y entonces hace una encuesta, y entonces deben de estar las personas, deben de decir verdad, deben de etcétera, etcétera, y se le levanta una encuesta, entonces esas personas van casa por casa. ¿Tú te imaginas? O sea, digo, Querétaro, bueno, Ciudad de México, bueno, no bueno, porque ahora ve a la colonia que es peligrosa, ahora ve al Cerrito, ahora ve a la Sierra Gorda, ahora ve al pueblito más recóndito de este planeta, y ahí levanta la encuesta y pregúntale a la gente cuántos años tiene, cuántos viven ahí, cuánto ganan, a qué hora nacieron, qué género tienen, etcétera, etcétera, todo lo que te preguntan. Es un esfuerzo enorme, muy costoso. Entonces, normalmente, si tú quisieras saber una característica de la población, a ti te interesa, por ejemplo, la población como actuario, que tanto se enferman, para ver cuánto vas a cobrar de prima de riesgo en un seguro INAVI o INEGI, ¿cómo se llama? ¿Cómo le pusieron al Seguro Popular? Esas decisiones que las toma el gobierno la palabra que se maneja, a lo tonto, porque vamos a poner ahora un seguro médico, ¿verdad? Espérame, ¿tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Tienes idea de cuánto se enferma la gente? ¿Tienes idea de la medicina preventiva? A lo mejor un actuario podría tener más idea, porque está calculando primas de riesgo para un seguro de gastos médicos mayores. Entonces, tiene medido el riesgo de enfermedad en una población con ciertas características. Llama a un actuario, por favor, a que nos diga cuánto dinero necesitamos para echar a andar ese seguro. ¿Cuántas enfermedades vamos a tener? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Cuánto va a durar cada padecimiento en promedio? Etcétera, 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 ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pues no puedes ir, ahora váyanme con todos los mexicanos y pregúntale cuántos se han enfermado, si están sanos, si tienen diabetes, si no tienen diabetes, etcétera. No puedes. Otras, ahorita que estamos viendo con lo de la enfermedad que está ahorita, pues muchas personas, al principio de la enfermedad en muchos países, se trató de localizar a todos los enfermos. Bueno, tú estás enfermo, ¿con quién tuviste contacto? Porque hay enfermos que no están con síntomas y te están contagiando, etcétera. Se trató de empezar a buscar dónde estaban los caminitos y nunca se pudo lograr. Se trató de contar a los enfermos y hay países que han tenido mejor resultado que nosotros, y lo que nosotros optamos fue por un muestreo.
un muestreo, que es cuando yo no puedo acceder a la población, a lo mejor no por dinero, sino simplemente porque no sé quién está enfermo, quién no está enfermo. Entonces tomo un muestreo y a partir de la muestra infiero quiere decir, llevo ese conocimiento de una muestra hacia la población, con un error que está adentro de esa inferencia. Si yo quiero saber, oye, los actuarios de la UAC, ¿qué tanto conocimiento tienen? Pues yo no voy a poder ir a identificar a todos los actuarios bueno, no de la UAC, porque a lo mejor sí puedo acceder a todos, pero de la UNAM, por ejemplo. No, pues unos ya están viejitos, otros sí practicaron, otros no practicaron, etcétera. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a tomar una muestra aleatoria de sus actuarios, o cuántos actuarios siguen con su vida de actuarios, o cuántos acaban haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con actuaría. Bueno, pues entonces, ¿qué voy a hacer? No puedo acceder a toda la población porque unos quién sabe dónde vivirán, ya los datos no están activos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hago es, de toda esa población, tomo aleatoriamente una muestra y los empiezo a monitorear a ver qué están haciendo esos actuarios. Así, una información de una población no la puedo acceder a la población por lo que tú quieras y gustes y mandes, porque no se puede, porque es muy caro, porque quién sabe dónde estarán, porque es muy difícil, etcétera. Tomo una muestra y entonces veo cómo es la muestra y esa muestra, los resultados de una muestra, los infiero hacia la población. Esa es toda la estadística inferencial. ¿Hay un error? No nada más hay uno, hay muchos errores adentro, sí, y los tendrás que considerar. Ok. ¿Cuáles son los primeros errores? Le estoy dando un panorama en general muy lógico y me voy a ir a lo que a mí me interesa ahorita. Después, si tenemos tiempo, vamos a regresar a los estimadores, ya sean puntuales o por intervalo, me da lo mismo, que son los los tres últimos temas de ese curso. El análisis exploratorio de datos, se los platico, me da lo mismo, pero sí podemos seguir con nuestro curso, sí podemos seguir, porque ya lo vi esto y digo, pues no está tanto. La parte teórica se las pongo ahí, pero todo es muy lógico, todo es muy lógico. ¿Qué hago con esto que tengo aquí, con mi muestra que tengo aquí? Bueno, primero, considero un error. ¿Cuál es el error primero? Pues un error de muestreo. ¿Qué significa? Pues entre menos datos tenga, la inferencia que voy a hacer, pues es menos certera. Tengo más probabilidad de equivocar. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuál es el otro error? Pues que la muestra no sea aleatoria. Ya hicimos pruebas para demostrar que los datos que tomamos fueran aleatorios. Si suponemos que es una muestra suficiente, que sí es aleatoria y que sí es representativa de la población, entonces nada más tenemos un error de que no estoy tomando la población. Entonces, parece ser que es así, más o menos así. Del más o menos así nacen los estimadores, que es el tema de la materia que no pudieron ver porque el COVID. Entonces, bueno, no sé por qué. Tienes 4 últimos temas. El tema de análisis exploratorio, les voy a decir después, cuando veamos con Mogorov-Smirnov, vamos a ver cómo se relaciona ¿para qué sirve este análisis exploratorio en nuestra inferencia estadística? Aquí tienes un tema que es estimador puntual y estimador por intervalo. Esos dos estimadores quiere decir que tú no pudiste acceder a la población, te fuiste a una muestra, de la muestra vas a tomar un estimador del parámetro que a ti te interesa de la población a la cual no puedes acceder. Tienes tienes dos caminos. El primer camino es estimo, por ser estimador, estimo que la media poblacional es tanta, con una confianza de tanto. O sea, tengo probabilidad de equivocarme. Sí, puede ser que me equivoque, pero es 95% seguro o probable que tengas una media de, por ejemplo, si te manda a llamar el señor presidente que tenemos, entonces te dice, oye, actuario, quiero que me digas cuánto es la frecuencia de las enfermedades en la población mexicana, porque fíjate que voy a hacer un INSABI, y entonces voy a cubrir a toda la gente, en sus enfermedades, a todos. Y pues yo quiero saber pues cuánto dinero requiero para contratar a médicos, para los hospitales, etcétera, etcétera. Simplemente quiero saber cuántos enfermos va a haber al mes.
la frecuencia de enfermedades. Tú no accedes entonces a la población, no puedes acceder a ella, pero tomas una muestra suficiente y representativa y estimas que va a haber, no sé, 5 millones de enfermos o consultas al mes en toda la República Mexicana. Eso es tu estimación. Tomaste una muestra, viste cómo se comportaba, viste cuántas veces enfermó de esa muestra la gente y entonces dices, pues si esto se comporta igual la población o muy parecido, estimo que el número de veces que tienen que ir a una consulta médica son 5,000 consultas médicas, las que vas a tener que atender, o 5 millones de consultas médicas, o lo que te salga en la muestra, lo infieres hacia la población, con un 95% de probabilidad de equivocarme, o decir, con un intervalo de confianza al 95%, porque seguramente no van a ser 5 millones, no van a ser 5 millones, y a lo mejor son 5 millones 1, o a lo mejor son 5 millones 100,000, que casi no te equivocaste, ahí va. Entonces, es más certero decir, con un 95% de confianza te digo que las consultas mensuales que vas a tener que atender, o sea, los mexicanos requieren una consulta al mes, todos los mexicanos, entre 4,5 millones y 5,5 millones, un 95% de confianza. En ese intervalo, solamente el 5% de las veces, 5% de los meses van a salir de ese intervalo. El 95% de los meses van a estar entre 4,5 millones y 5,5 millones. Esos son los intervalos de confianza. ¿Cómo se calculan? Es lo mismo, la misma teoría que hay atrás. Es una sola idea, la función de distribución probabilística que dices tú que ya la viste. Y la prueba de hipótesis es lo mismo que el intervalo de confianza, muy parecido, la misma ideología. Tengo una función de distribución probabilística que me dice cuál es la probabilidad de observar un cierto valor o en el caso de continuas, un valor o menos. En el caso de discretas sí puedo calcular la probabilidad de que observa un valor en particular o un rango. En el caso de continuas puedo observar, puedo calcular esa probabilidad de observar un rango de valores de esa variable aleatoria. Y ya me la da teórica. O sea, si es que son casos, pues esto, lluvias, gotas de lluvia en 1 metro cuadrado, Poisson. Es que son un número de éxitos en n repeticiones, binomial. Es que está sesgada, la veo, y aquí para eso me sirve esta cosa, veo que el histograma de frecuencias que observé es sesgado, no es simétrico con respecto a la media, gamma o exponencial, no sé, algo parecido así. Tú ves el sesgo, entonces, pues no es normal porque hay un sesgo. Entonces es que estas sí están sesgadas o estas no están sesgadas. Y tenemos una gama de matemáticos que estuvieron observando ciertos fenómenos y que observaron que la frecuencia con la que se repetía la observación era de cierta manera. Ahora, ¿qué te voy a decir? Cuando yo tengo, fíjate, igual dije un error en mi ejemplo, en las estimaciones por intervalo. En la estimación por intervalo, yo no te voy a decir cuánto vale tu variable aleatoria, porque para eso nada más necesito la frecuencia, la distribución de frecuencia, ya te puedo decir el intervalo en el que se encuentra el 95% de las observaciones. Más bien te voy a decir una frecuencia, un intervalo en el que la media se encuentra o la varianza se encuentra, los estimadores. Porque cuando tú hablas de que yo tomo una muestra y observo la muestra e infiero a la población, tengo un gran problema. Que la media de esa población, si yo tomara otra muestra, seguramente la media no va a ser igual a la primera media. Y si tomo una tercera muestra, bien tomada, la tercera muestra no va a tener exactamente el mismo valor de su media que la segunda muestra y que la primera muestra. Tú vas a decir, todas están bien tomadas, ¿con cuál muestra infiero? ¿Con cuál muestra infiero? Te das cuenta que la muestra poblacional, la media muestral, te das cuenta que la media muestral también es una variable aleatoria. También está variando y no tiene una causa aparente de esa variación. No hay una causa que digas, está variando porque, no es cierto, no sé por qué está variando. ¿Puedes explicar por qué está variando? No, pues no, yo tomé una muestra de 100 personas y saqué su promedio y me salió
5, el promedio. Y luego tomé otra muestra de otras 100 personas y me salió que el promedio de la variable que estoy tomando es 5.5. Y luego tomé otra muestra y me salió que el promedio en esa muestra de la variable que yo estoy observando es 6. Y tomé otra muestra y me salió 4.3. Y tomé otra muestra y seguramente tú no esperas que en cada muestra que tomes, el promedio de la variable que tú estás midiendo sea igual. No, hasta raro se me haría. Si yo encargo el experimento, hasta raro se me haría. Ay, qué casualidad, diferentes muestras y te salió exactamente el mismo promedio. Qué raro. Yo no espero eso, por lógica no esperas eso. Pensemos en un experimento bien sencillo de hacer. Échate 10 volados, juega con tu compañero un 10 volados, y ve cuántas caras salen. Ok, te salieron 6. Ahora échate otros 10. ¿Esperas que vuelva a salir 6 o 5? No, a lo mejor 4. Otra. ¿Cuántas caras salieron? 3, otra, 5, otra, 6, otra, 7. Así esperas que cuando repitas ese experimento, el promedio de las caras que haces, pues no es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, esa media va a ir variando. Entonces, la media tiene una variación que es aleatoria. La media muestral es una variable aleatoria. La media muestral es una variable aleatoria. Entonces, si sigue una variable aleatoria, esa media muestral, entonces yo lo que quiero es, a veces, como en todas las pruebas de hipótesis, yo conozco un valor a priori de la media poblacional y a partir de una muestra quiero identificar si hay evidencia estadística para rechazar o no la hipótesis nula, que siempre es de igualdad. Siempre es de igualdad. Y si esa variable aleatoria tiene una función de distribución dada, entonces yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que caiga en un cierto intervalo de valores. Y aquellos valores que son poco frecuentes, de acuerdo a su función de distribución, si yo observo uno de esos valores que son muy poco probables de observar, pues entonces rechazo la hipótesis nula. Eso es todo. La estadística inferencial, a diferencia de la estadística paramétrica, en estas pruebas de hipótesis, voy a seguir con pruebas de hipótesis porque es lo que estamos viendo, nada más que me voy a regresar a las pruebas de hipótesis paramétricas para después continuar con algunas pruebas de hipótesis no paramétricas, las más importantes, las que van a utilizar ustedes. Pero si se fijan, es la misma historia en las paramétricas y en las no paramétricas, la misma. Encuentro un estimador, un estadístico de prueba y 2 valores críticos, o un valor crítico, que es siempre la misma historia. Cuando es un valor crítico, en la misma historia, cuando tengo una hipótesis alternativa de menor o de mayor, eso es una prueba de una sola cola. Y mi estadístico de prueba se compara con esos 2 valores críticos. Esos valores críticos dependen de la confianza que tú le estés dando a tu prueba de hipótesis o a la conclusión que saques en la prueba de hipótesis. Se acabó. Si es paramétrica, entonces tienes que hacer supuestos respecto a la distribución poblacional de tu variable aleatoria de interés. Y si no es paramétrica, pues no tienes que hacer ningún supuesto. O sea, las no paramétricas, la verdad es que se utilizan mucho porque cuando no tenemos conocimiento a priori del fenómeno, de su comportamiento o de la variable aleatoria. Hay muchos fenómenos que ya están demostradísimos que siguen esa función de distribución. O sea, ya hay fenómenos que, es más, cuando te presentan, por ejemplo, la Poisson, que me llama mucho. A ver, como la Poisson se comporta, este fenómeno, número de defectos en una tela, número de pecas que tienes en la espalda, número de a coches que te rebasan en la carretera, número de, que tú dices, wow, o sea, hay muchos fenómenos que se comportan así, ya está demostrado. Entonces, si yo voy a decir, a ver, quiero rebasar y ya pasaron 2 coches y 3 y ya traigo más o menos medida la lambda en la carretera, digo, pues la probabilidad de que ahorita me venga un coche de frente es muy baja, voy a rebasar. Y te rebasas. Y ya, si te diste en la torre, pues tus cálculos iban a fallar en un 5%.
No vayas a hacer eso. Así, ¿ya? Entonces, dicho lo anterior, me voy a regresar a las pruebas de hipótesis. Las estimaciones nada más son eso, estimaciones, luego las vamos a ver si nos da tiempo. Es más, vamos a requerir estimaciones para entrar a regresión. Quiero ver regresión porque es de lo que más funciona, más sirve para ustedes. Estos pues nada más son de cómo estimo la población. Entonces puedo estimar puntualmente o puedo estimar por intervalo. ¿Qué quiere decir estimar? Pues que yo estimo a partir de una muestra y hay errores referentes. Claro, los métodos de estimación sí son importantes, pero los voy a ir viendo conforme los vaya requiriendo. Las estimaciones las voy a requerir cuando vea regresión. Ahorita lo que voy a hacer es regresarme a estas pruebas de hipótesis paramétricas y después nos vamos a ir a las pruebas de hipótesis no paramétricas, otra vez como que generalizamos, y vamos a obviar algunas, o sea que las presentaciones ahorita las vamos a descartar por el momento, las puede dejar para regresiones, y podemos obviar algunas. Por ejemplo, si me dicen, oye, una prueba de hipótesis para la varianza y me dan 4, pues nada más veo 1 o 2 y las otras, pues ya luego le buscas en internet cuál es el estimador y cómo se comporta, cuáles son sus valores críticos y la misma historia. Con 1 o 2 es suficiente. Si tienes en la vida la necesidad de hacer una prueba de hipótesis de que las varianzas las tenemos que ver, cuando hablemos de regresión, tenemos que ver que los errores sean heteroscedásticos, homocedásticos. Entonces, si homocedasticidad, ¿qué quiere decir? Bueno, que las varianzas, entonces ahí vemos esa prueba de hipótesis y retomamos lo que no hemos sabido. Entonces, me voy a ir a este último tema de su curso anterior. Este último tema de su curso anterior, aquí están las pruebas del cociente de verosimilitud, las pruebas uniformemente más error tipo 1, región crítica. Pues está bastante bien. Ahora, otra cosa que yo les iba a decir es que no dependan de sus profesores, porque ciertamente Querétaro tiene una bronca con los actuarios, que eso es que cuántos actuarios hay para que les den clase. Pues están contados con la mano. ¿Y cuántos de esos contados de la mano, cuántos son buenos? Entonces ya te quedas con de los 2 que yo tenía, ya nada más me queda. Entonces, ciertamente yo sé que es un reto para la UAC, al abrir su carrera de actuaría, pues, ¿quién va a dar clases? Porque necesitas actuarios para dar clases. ¿Y cuántos actuarios hay en Querétaro? ¿Y cuántos de esos están capacitados para darte clase? Y hoy por hoy tienes tú una súper ambiente de estudio, que es la computadora. Súper. O sea, el conocimiento ahí lo tienes en la computadora. Te puedes echar toda una carrera sin estar inscrito en una universidad y luego a ver si te revalidan. Pero sí puedes tener el conocimiento sin que nadie te lo dé. Y si a ti te dan esto, y buscas un buen libro como el Canabos, pues lo lees y ya tienes el conocimiento. Así de sencillo. Esto era algo, acá está el Canabos. Este es el libro en el que me voy a basar para hacer todo lo que vamos a ver, el Canabos. Igual me voy un poco al Mood, pero el Mood es más matemático, obviamente. Aquí tenemos, obviamente, ya lo que es una función de distribución. Las distribuciones, las discretas más famosas son binomial, la Poisson, la hipergeométrica y la binomial negativa, que estas me dicen que ya las conocieron, ya las saben. Luego las continuas, pues tienen la normal, la uniforme, la beta, la gamma. Si quieren ver alguna, la vemos con gusto. La Weibull, la exponencial negativa y ya. Hay muchas más, hay muchas más. Yo les paso un librito que tengo de muchas funciones de distribución probabilísticas. Les digo, no es más que un histograma, una regresión sobre un histograma. Vamos a ver qué es regresión. Y lo que hace la regresión es darte una función que pase por ciertos puntos. Tú tienes un ploteo de puntos, tú vas a encontrar una función matemática que pase por ciertos puntos, y es la característica, obviamente, de una función de distribución, pues es que la integral de menos infinito a infinito sume 1, y que nada más.
y que, bueno, que sea positiva, que sume 1 y ya. Bueno, obviamente menor a 1, cualquier valor entre 0 y 1 tiene que tomar la función para que indique una probabilidad, pero no es más que la frecuencia ajustada a una regresión que cumple con esas características. Entonces, aquí están a las conjuntas, ya las vieron ustedes, no vamos a ver conjuntas. Y pruebas de hipótesis estadística. Estamos hablando del Canavos de aquí está, de este capítulo 9 del Canavos. Ya. Bueno, pues nos vamos a esa. Yo tengo unas presentaciones, pero ahorita seguramente está en mi disco duro y quería hablar con ustedes. ¿Alguna duda, comentario o algo? No, maestra, bueno, yo opino que está bien lo que vamos a volver a ver porque, pues sí, o sea, todo lo de las hipótesis y todas esas cosas no las sabíamos. Bueno, a mí me ha servido mucho hacer el Excel varias veces porque pues ahí he aprendido, o sea, como que viendo y equivocándome y así, pero yo creo que ya viéndolo más, más formal como lo vamos a hacer ahorita va a estar mucho mejor porque sí, o sea, casi no vimos nada en estadística anterior, o sea, vimos cosas de prepa que ya sabíamos. Ajá, como estadística descriptiva, ¿no? Sí. Uh-huh. Ok, el Canavos ya se los di. Sí. Ok, el Canavos es de mis libros preferidos, porque como que te lleva de la mano, o sea, es bastante, como que te platica bastante bien el asunto para que le entiendas. Entonces, bueno, pues ahí está el Canavos, que es el que me voy a basar, porque además de ser formal, o sea, sí da demostraciones y todo, pero no se queda como que en la parte matemática, sino que te da muchas aplicaciones que sí son muy útiles. Y también mi idea es seguir con la calculadora. Lo que podemos hacer es no sé si quieran abrir una nueva calculadora porque llegar a estar muy pesado el Excel, o si quien quiera, pues puede seguir con la misma calculadora y hacemos una separación. Es más, mi idea al final era encargarles un dashboard, bueno, como, no un dashboard, a lo mejor como una menú inicial en donde digan, a ver, ¿a dónde quieres ir? Estadística, regresión, porque mi idea también era meter ahí regresión. ¿Qué quieres probar? Entonces que vayas con botoncitos hasta llegar a un menú que te dijera, bueno, ¿quieres probar la mediana? Entonces tienes estas 3 pruebas. Ahorita podemos hacer, bueno, ¿tienes conocimiento a priori de la distribución de probabilística? Sí. ¿Cuál función de distribución es? Pues tengo esta prueba y ya, nada más meter los datos y así hacer algo muy, muy, muy práctico, porque es lo que les va a servir a ustedes. Entonces, bueno, ahí en el Canavos ve un poquito de regresión, obviamente no es un libro de regresión, pero bueno, te explica los errores que puedes tener. No, regresión, no, yo no quiero regresión, perdón, pensé que era muestreo. ¿Qué ve regresión? Muestreo, sí, no sé por qué dije regresión. Si ve un poco de muestreo, no es un libro de muestreo, hay creo que llevan una materia de muestreo, o la deberían de llevar, pero ahí te explica más o menos cuáles son los errores que pudieras tener cuando en el muestreo, ¿no? Dios mío, capítulo 8, estimación por intervalo. Estuvimos en el capítulo 9. Obviamente esto es ¿cómo se llama? Lo escanearon el libro. Seguramente lo pueden comprar para mejor. Yo creo que yo lo voy a comprar, porque es un libro que van a ocupar muchísimo, si les conviene la inversión. Yo lo tengo en libro físico, pero esta me lo encontré y no es un PDF. Ahí está. Estoy hablando de la página 320 del libro. Sería bueno que empezaran a leerlo ustedes, porque mira, si te fijas, te lo va platicando. La ventaja de comprar el libro en PDF es que normalmente lo que están haciendo ahorita las editoriales para sobrevivir, porque ¿qué dicen tú? Pues ya no compro el canal. O sea, ahí está un vato que se lo escaneó y lo subió gratis. Sí, nada más que lo que está haciendo la editorial ahorita las editoriales es subir su libro en PDF, de tal manera que puedas buscar la palabra, esto es una imagen. En cambio, el PDF sí tiene, pues reconoce palabras, pues. Y otra cosa que tiene es que
hasta te lee. O sea, para quedarte dormido te pones tus audífonos, ponle LM y ahí te está leyendo que te está diciendo el capítulo 9. Y otra cosa que tiene es que tiene ejercicios resueltos y normalmente lo que tiene es que tiene tutoriales para muchos de sus ejercicios. Nosotros estamos ocupando de McGraw-Hill en la Anáhuac en un curso básico. Hay algunos estudiantes que toman Mate 0, pues, o más avanzados WebAssign, que no sé qué editorial es. Pues no es McGraw-Hill. Bueno, en donde te ponen ejercicios, tú los haces, te los calificas, si no supiste te pone un video que te explica y además otro señor que te vuelve a explicar y un ejercicio resuelto muy parecido. Y si tampoco entendiste, entonces le mandas un mensajito y alguien te va a contestar diciendo así se entiende. Eso es lo que las editoriales han hecho ahora que los libros pues físicos ya ni los queremos comprar porque estorban mucho, porque contaminamos con los árboles, no queremos hojas y además pues si lo puedo tener en internet pues qué mejor. Este libro, pues te digo, hasta está que no lo abrieron bien cuando tomaron la fotografía o no es un PDF, no creo que reconozca palabras. Aquí si le pongo buscar, yo creo que es una imagen, aunque lo abrió en PDF, pero sí es una imagen. Ok, no lo va a reconocer. Es mejor el otro y ya. Entonces, bueno, si ustedes empiezan a leer, ya sea que lo compren y le digan que pongan la lectura automática o que ustedes empiecen a leer aquí, pues les va a decir de qué se trata el curso y me van a ayudar mucho a avanzar mucho más rápido. Lo que nos está diciendo, básicamente que lo platiqué, y si no lo entienden, por favor, ahora sí deténganme y díganme, oye, no, eso no lo entiendo, no como la vez pasada que nadie decía nada. Es que cuando yo hago una prueba de hipótesis, lo que sucede es que yo tengo una hipótesis, o sea, es algo que yo supongo que está ocurriendo, supongo, pero no es una teoría, aunque ahorita en nuestro lenguaje dicen, tengo una teoría del COVID. No es cierto, no tienes ninguna teoría, tienes una hipótesis, porque no has probado lo que tú tienes, lo que tú estás poniendo, es un supuesto. El método científico valió queso en nuestro lenguaje, porque todo el mundo dice, tengo la teoría de que estás enojada conmigo. No, es una hipótesis, no has demostrado nada, es una hipótesis nada más. Entonces, en una hipótesis es algo que yo estoy suponiendo. ¿En base a qué? Pues en base a muchas cosas puede ser mi hipótesis. Puede ser en base al feeling, puede ser porque yo ya he pasado por situaciones similares, o puede ser porque tengo un conocimiento previo de una situación. Esa es una hipótesis, es algo que tú estás suponiendo. En estadística vamos a tener hipótesis sobre los indicadores. Cuando yo te digo cuál es tu promedio, o te van a pedir seguramente en el trabajo o para una beca al extranjero, ¿qué promedio tienes? ¿Por qué te preguntan eso? ¿Por qué te preguntarían tu promedio para darte una beca? Porque en base al promedio puede ser el tiempo que vas a permanecer permanecer estudiando. Sí, porque el promedio ellos dicen si vas a poder con la maestría o no, o con el doctorado o no. ¿Por qué? Pues porque el promedio representa tu nivel de conocimiento o tu nivel de compromiso, también pudiera ser. ¿Presentaría el nivel de conocimiento o presentaría el nivel de compromiso? ¿O no presenta ninguna de las dos cosas? Probablemente más el de compromiso, ¿no? Sí. Yo pondría como nivel de compromiso un buen promedio, pero con poca desviación estándar. O sea, a mí no me sirve una persona que tenga 8 de promedio, pero que tenga 10 en varias calificaciones y 6 en otras calificaciones, muchos 6. Igual número de 6 que 10. Esta persona para mí no es una persona muy comprometida, es una persona que tiene facilidad en ciertas cosas y que no tiene facilidad en otras y le valió eso. Para mí. Igual puedo estar equivocada, pero para mí un promedio de 8 no es lo mismo que un promedio de 8 cuando tengo 9, 8.5, 7.5, 8.2
7.9, por ahí un 10, por ahí un 7, por ahí un así. Entonces, o un 6, pues. 1, pero todas las calificaciones andan alrededor del 8, tengo una frecuencia muy alta alrededor del 8, o una acumulación, una densidad de los valores muy alrededor del 8, y tengo alguna otra calificación por ahí que sale entre, no sé, 7.5 y 8.5, tengo la gran mayoría. Entonces aquí digo, bueno, pues es una persona que igual no es la buenaza en una cosa, pero es una persona muy, muy estable en sus conocimientos. O sea, no es el más brillante, pero es una persona que le está pedaleando, que ahí va, en constante. En cambio, me está latiendo que lo que se le facilita, pues qué bueno, pero lo que no se le facilita tampoco le echa muchas ganas a lo que no se le facilita. Eso es lo que veo. Esa es mi experiencia de interpretación, más bien. A lo mejor puede ser que no. Ahora, representa, si tú me dices 9, un conocimiento, o 9.5 representa un conocimiento, pues tampoco exacto. Esto es un estimador de tu conocimiento. ¿Por qué es un estimador? Porque no es tu conocimiento. No es. Un examen no indica cuánto conoces, estima cuánto conoces. Para saber cuánto conoces, pues debería entrar a tu cerebro con una resonancia o con algo así, hacer una medición de cómo se prende el cerebro, lo que sea, y a lo mejor lo que pasa es que no tienes facilidad para expresar lo que conoces, o a lo mejor te pones muy nervioso en el examen y se te cierra, pero tu conocimiento ahí está. O a lo mejor copiaste y te sacaste 9.5 y no tienes ni la menor idea. O a lo mejor el profesor no se presentó en todo el semestre y dijo, no, pues la calificación más baja aquí va a ser 8 porque si no me van a linchar. Yo no hice ningún esfuerzo como profesor, entonces no puedo exigir nada. ¿Sabes? Entonces, en tu calificación no indica un conocimiento. O a lo mejor puede ser del ITAM con un promedio de 7 y está compitiendo contra gente de la universidad, no sé qué cosa que está por ahí en viaducto, con un 10. Y no implica que él tenga más conocimiento que yo. No implica eso. Más si me ponen a competir, competimos, ¿no? O sea, no implica eso. Esto es un estimador bien sesgado. Sesgado es que en muchas ocasiones no dice lo que yo quiero conocer. ¿Qué es lo que yo quiero conocer? ¿Qué tanto conocimiento tienes? ¿Y cómo lo voy a conocer? Pues con un estimador. Y ese estimador que me parece que es una evaluación, me parece que es esa, pero no necesariamente representa tu nivel de conocimiento. Hay muchos factores que pueden sesgar este estimador. Uno de ellos, el nivel de complejidad de la universidad. Otro de ellos, que te pusiste nervioso. Otro, que te pones nervioso siempre. Otro de ellos, que tú eres el más agradable y entonces eres guapísimo y todas las niñas te pasan las respuestas en el examen. O otro de ellos es que el profesor no fue comprometido y fue un barco. O otro de ellos, etc. Entonces, sí es cierto que este es un estimador, pero no es el mejor estimador. Por eso ahí las calificaciones yo siempre tengo mis dudas en tomar como criterio ese estimador de lo que yo quiero conocer. Ahora, a priori se supone que de la población yo conozco el valor de uno de los estimadores. O sea, ¿por qué dije eso, los estimadores? Porque se supone que es lo que me representa la población. Supongamos que la calificación sí es un buen estimador. Supongamos que la calificación o el índice de masa muscular es un estimador de tu equilibrio peso-estatura. No sé cómo se mide. Pero supongamos que yo digo, oye, esta persona tiene un riesgo de salud porque su estatura contra su peso no es o sea, su peso no corresponde a la estatura, o no es un indicador que agrave su salud. Y esto no estoy hablando en un sentido muy materialista, pues, estoy hablando como actuario. Como actuario, tú quieres medir si hay si el índice de masa corporal sería ya los médicos han dicho que tiene que estar en un cierto intervalo, ¿no? En un cierto intervalo. Y no, pero esto no es un estimador de nada, porque no son muchos valores. Yo quiero un promedio, una media de muchos valores, y el índice de masa corporal es un solo valor.
¿qué te puedo decir? El número de consultas que tienes al año, ¿no? Es un promedio, no puedo decir cuántas, no te puedo decir, mira, en 1998 fui 8 veces al doctor, en 1999 fui 3 veces, así, sino en promedio cuántas veces vas al médico anualmente, o en promedio cuántas veces vas al gimnasio semanalmente o al mes, o en promedio cuántos cigarros fumas a la semana o al mes, así como que cosas en promedio. El promedio es el estimador. Y sé que no todos los días fumas lo mismo, o todas las semanas fumas los mismos cigarros, porque pues es que yo estuve de vacaciones el semestre, digo, la semana pasada en Cancún, y por supuesto que fumé como chacuaca, no fumo, ¿eh? Y, o bien, no, pues fíjate que estuve trabajando todo el día y pues, esa semana. Entonces, pero en promedio, porque es un indicador, el promedio es un indicador de algo que yo quiero conocer. Entonces, justamente les digo que aquí siempre mi hipótesis nula, siempre va a ser una afirmación de igualdad de un parámetro de la población, de un parámetro. Por eso hablaba de la media, del promedio de cuántos cigarros se fuman, o del promedio de las calificaciones de los actuarios, o del promedio de los actuarios que siguen en su profesión, o del promedio de los actuarios que ganan más de no sé cuántos salarios mínimos, o del promedio de salarios mínimos que gana un actuario recién egresado. O, ¿sabes? No todos miden lo mismo, no todos ganan lo mismo, pero en promedio. Entonces, yo, si soy la directora de la carrera de actuaría, digo, ay, mira, estudia actuaría en la UNAM porque en promedio mis alumnos ocupan puestos directivos después de 5 años. En promedio después de 5 años. En promedio después de 5 años. Están ocupando puestos directivos. Unos no lo ocuparán, otros lo ocuparán a los 2 años, pero el promedio es que ya todos andan en puestos directivos 5 años después de haber egresado sus carreras. Ese es un estimador del número de años que tardan para llegar a un puesto directivo en una compañía de seguro, o no en una compañía cualquiera. Este es el que yo voy a hacer una afirmación. Y si tú vas a estudiar en esa escuela, dices, a ver si es cierto lo que me estás diciendo. Voy a tomar una muestra aleatoria y voy a ver cuánto tiempo tardó esa muestra aleatoria, o sea, las personas que están dentro de la muestra aleatoria, en llegar a un puesto directivo. Ahora, si tú tomaras una muestra aleatoria y tu otro compañero tomó otra muestra aleatoria, aquí el promedio de años que se tardaron en llegar a un puesto, no sé, de mando medio, no mando superior, es de, tomaste 150 actuarios aquí, y les preguntaste o revisaste en los, no sé, los datos de la compañía, cuántos de todos los actuarios, cuántos se tardaron aquí, 4.5. Y yo tomé otra muestra diferente y de mis 80 actuarios saco que el promedio de todos estos datos, que es cuántos años te tardaste en llegar a un puesto directivo, es 3.8. Y a otra persona saca otra muestra que también está interesada, se toma 120 personas y saca que el promedio muestral es de 5.2. Y otra muestra, tú vas a decir, oye, a ver, entonces mi muestra no estuvo bien tomada porque yo saqué 4.5 y tu muestra sacó 3.8 y la otra muestra sacó 5.2. Bueno, es que las medias muestrales van a tener una variación aleatoria. Y cuando tú observas muchas variaciones aleatorias, pues digo, cuando tienes una variación aleatoria, tienes una función de distribución probabilística que te va a decir que la probabilidad de observar un cierto valor, pues es cierta, o la probabilidad de observar un intervalo, valores que están entre aquí y acá, es una cierta probabilidad, te la va a dar, ¿ok? Esta, dado que sí es cierto que la universidad está diciendo la verdad, que el promedio, pero aquí ya no es X barra, este es mu, porque este es poblacional, la universidad dice, mis actuarios se tardan un promedio de 5 años en llegar a un puesto directivo.
Yo tomé una muestra, saqué 4.5, tú tomaste una muestra, 3.8, otra persona tomó otra muestra, 5.2, otra persona tomó otra muestra, 6.4, otra persona tomó otra muestra, 1.1, otra persona tomó otra muestra, y todas estas variaciones son normales. Pero si esto fuera cierto, voy a tener una función de distribución que hace esto, y si esto fuera cierto, la probabilidad de que esté entre este valor y este valor, pues depende de qué valores quieras. O puedes querer los valores de la variación de la variación del parámetro muestral. El parámetro muestral varía. El parámetro, pero ¿cómo si la media es 5? Pues sí, pero de muestra a muestra va a variar, obviamente. Y de muestra a muestra varía. Por eso todo se ajusta a la normal, a la distribución normal. ¿Por qué casualidad que todo se comporta normal? Porque no es la variable aleatoria la que estás viendo, es la variación que tiene el parámetro media de la variable aleatoria. No es la variable aleatoria cuántos años se tarda. Lo que estás viendo es la variación que tienen estas medias muestrales. Por eso casi todo es distribución normal. Porque pues sí es cierto que si fuera cierto, pues tendrías mucha densidad alrededor del 5, alrededor de todas las muestras muestrales estarían, no en 5 obviamente, pero sí muy cercanas a 5. Si tienes una media muestral aquí, o sea, te sale una muestra, tomas una muestra y te sale 0.3, qué raro, si esto fuera cierto, pues el 98% de mis datos deberían de estar, no sé, entre 3.5 y 6.4, por decirte, ¿no? Si esto fuera cierto, si esto que estoy diciendo fuera cierto, pues yo estaría observando valores pues muy cercanos al 5 en las diferentes muestras. Maestra, una pregunta. Sí. Por ejemplo, si yo quiero hacer ese análisis, inmediatamente de que yo obtenga dos medias de dos muestras que sean 1, por ejemplo, no hay un método que me diga que ya lo puedo descartar desde ahí, o tengo que hacer a fuerzas las simulaciones, o sea, agarrar más muestras para que sea un... No, con una. Nosotros hemos hecho con una. Pero se observa. Bueno, yo lo que haría sería repetirla si la rechazo, ¿eh? Sería repetirla. O sea, por lo menos la rechazaría 2 veces. Yo antes de rechazar. Pero yo soy una persona adversa al riesgo. Hay gente que dice, no, ya, va, adiós. Con una muestra, ¿qué tan probable era que me saliera? Pues, en una probabilidad del 2% y casualmente me salió a mí, ¿no? O sea, qué casualidad que me salió un valor que es solamente 2% probable o menos. Okay. Exactamente eso. Las muestras se rechazan en una. Depende de qué estés jugando, ¿eh? O sea, depende de qué estés jugando. Si estás jugando a que, oye, es que estoy calculando la prima de riesgo del Fonden y si es cierto me van a dar 5,000 millones de pesos que la compañía va a administrar, pues pruébala 3 veces, ¿eh? O 4. Yo que tú lo probabas 5 veces. Y si las 4 veces la rechazas, bueno, pues ya recházalo. 3 veces la rechazas. Y si no, sigue buscando, hazlo con mucho cuidado. Si estás hablando, no sé, depende de lo que estés hablando. Se supone que con una, porque el valor es muy poco probable. Si te cae aquí, estás hablando de que, si estás hablando del 98%, estás hablando que aquí tienes un 1% de probabilidad y 1% de probabilidad. Tú tomas una muestra y justamente, fíjate, la universidad te garantiza o se asegura que sus actuarios en 5 años están en puestos directivos. Tú tomas una muestra de actuarios de esa universidad y ves que todos ellos se tardaron aproximadamente 12 años, oye, o sea, 12 años, aquí te dice el nombre, la probabilidad de observar 12 años, o sea, 12 años que hay una región en donde, no sé, o sea, 8 o más años, si fuera verdad esto, sería 1 probable, 1 de cada 100. Tú justo viste con ese 1 de cada 100. Otra pregunta, maestra. ¿Y usted como estadística cómo verifica que la muestra sea representativa o usted diseña el experimento antes de que ellos... Sí, yo no soy experta en muestreo, eso sí no lo soy. Yo, en mis experiencias con la parte estadística, me voy sobre todo a la población. Cuando
tengo toda la población. O sea, por ejemplo, Agroacemex, que hablamos de toda la parte de datos muestrales en cuanto a, no, datos muestrales no, datos poblacionales en cuanto a clima, pues fue un trabajo de 3 años de tráiganse todas las bases de datos de todas las estaciones climatológicas y con los 5 datos climáticos que observaron. Si no hay dato, pues entonces primero se hizo un análisis de minería de datos para poder hacer una base de datos completamente limpia y a partir de ahí poder identificar bueno, se trabajó con todos los agrónomos porque yo, por ejemplo, quiero calcular la probabilidad de que haya sequía en Querétaro. No, pues espérame, es que sequía en Querétaro no es lo mismo que sequía en Cuernavaca. ¿Por qué? Porque lo que yo siembro en Querétaro es para clima seco. Entonces, sequía en Querétaro implica que de verdad tengo sequía, que implica, obviamente, pues un daño asegurable, que se vaya a echar a perder el maíz que estamos sembrando en Querétaro, que es una planta muy resistente a la sequía. En cambio, en Cuernavaca están sembrando, no sé, rosas o qué sé yo, no sé qué sembren, que ahí, pues sí, o sea, deja de llover 4 días y ya se echó a perder el cultivo. Entonces, tienes que identificar cuáles son los valores de riesgo que ya te generan un daño económico en cada uno para que declares entonces la pérdida económica del cultivo. Entonces, sequía no significa sequía, significa llegar a un índice climático que no vaya a aguantar el cultivo en una etapa fenológica del cultivo en donde se vaya a afectar, porque si estoy en la primera etapa en donde todavía ni siquiera sale la plantita, pues a lo mejor no sé, la inundación o la helada no le pega, pero si ya estoy en una etapa en donde está la planta afuera, pero está muy tierna, igual una temperatura no la va a resistir, aunque no sea muy baja. Igual si ya está la planta ya bien hecha, y estoy hablando de maíz, pues la helada tampoco le va a pegar, pero a la uva sí, etcétera. Entonces, tienes 1000 variables ahí, pero sí fueron fácilmente 3 años de estar haciendo a priori todos los supuestos y todas las bases para poder hacer la estadística. Ahora, si hablo de que no me voy a la población, por ejemplo, sino me voy a una muestra, hay una niña, 20 y tantos años, que ahorita vendió su modelo estadístico para poder detectar por una llamada telefónica. No estás hablando, o sea, yo estoy hablando contigo, haz de cuenta ahorita, por Zoom. Ella puede indicarme con un 98% de confianza cuál es la probabilidad de que yo vaya a presentar Alzheimer. Así lo hizo, les cuento. 20 y tantos años, con estadística. ¿Y qué hizo? Pues que analizó, porque aquí en la computadora, que te digo, tú tienes todas las herramientas para hacer eso, analizó cómo está mi frecuencia en la voz. Si te fijas, y lo has visto aunque no te dediques a la música, pues en los programas de las personas que se dedican a la música, cómo hay como un diagrama así de la voz, ¿sabes? O sea, hasta lo puedes poner tú aquí. O sea, enséñame cómo se comporta. Y en el video, pues, en un video que quieras editar, ahí hay cosas de edición de música y te enseñan así la voz, cómo va. Entonces ella se puso a analizarlo, pero así en Zoom, y se dio cuenta que cuando yo hablo, por ejemplo, cuando digo la A, pues entonces en esa gráfica en Zoom, mi A es así. Y cuando hay una A que hace esto, que mi cuerda vocal no está completamente lisa al decir una A, sino que hace estos brinquitos, ahí es cuando puedo dar Alzheimer. Hizo una correlación con la gente que tiene Alzheimer, como ya cuando ya está declarado como la nota de una voz, que es una nota chiquitita, pues, o sea, ¿dura cuánto? Microsegundos. Cuando digo una A, pues microsegundos. Entonces, esos microsegundos ya con la computadora, pues lo amplías, ese pedacito que tienes ahí de gráfico, lo amplía y ve qué tan plano está y qué tan no. Entonces se dieron cuenta que las personas que ya tienen el Alzheimer, eso vibra muchísimo. Entonces, oye, ¿qué tal si las que están previas al Alzheimer tienen una vibración pero más pequeña? Y sí. Y entonces tú bajas tu aplicación a tu teléfono y entonces puedes hacer, oye, tú tienes mucha propensión a que te dé Alzheimer. Bueno, pues no tomes Coca Light, entonces haz ejercicio todos los días, entonces haz gimnasia cerebral, entonces haz esto y esto y esto y esto, y puedes evitarte un problema. Y eso lo saco con estadística. Obviamente,
Identifico, oye, primero, ¿será cierto que la vibración de estas personas, o que no sé cómo mida, pero hay una variable aleatoria que te diga cuántas vibraciones tiene por segundo tu voz? No sé. Ella se dio cuenta de eso, hizo esto, dijo, pues sí, sí es cierto que hay 10 o más vibraciones en las personas que tienen Alzheimer. Ok, entonces las que están previas a Alzheimer también tendrán una vibración así. Hizo la correlación, está cañón, esa niña lo hizo, está muy cañón, muy cañón. O sea, yo creo que todo es cuestión de ser, ya ven, ya me dio Alzheimer, que de ser, ¿cómo se llama? Creativo, o sea, tener la idea, porque la herramienta ahí la tienes hoy por hoy. Y los errores muestrales, pues sí, es el tamaño de la muestra, esto es uno de los problemas. Y otro problema, si tú tomas la muestra, pues nosotros ya vimos una prueba de hipótesis en donde los datos no sean aleatorios, que se acuerdan que les dije. Otra bronca que puedo tener con la muestra es que los datos no los tomé de forma aleatoria. Aquí en este ejemplo puedes decir, pues es que yo me fui a GNP, a todos los actuarios de GNP, y me fijé cuánto tiempo habían tardado esos actuarios que en algún momento llegaron a GNP, cuántos se tardaron en llegar de esa universidad a un puesto. Sí, mijito, pero GNP tiene sociedad con el ITAM, entonces no es lo mismo que los que a lo mejor venían de la UNAM se tardaron más tiempo en llegar a puestos directivos, porque GNP pues tiene un metido de dinero en el ITAM, entonces jala a todos los del ITAM. Bueno, es que entonces sesgaste, no tomaste aleatoriedad en tus datos y ya tienes una forma de identificar la aleatoriedad de tus datos con una prueba. Esos son los errores más comunes o los factores que les meten error a la muestra, el tamaño de la muestra y que no sean aleatorios, o que la muestra la haya supuesto con otro comportamiento. Por ejemplo, puede ser que haya estado estratificada y tú no consideraste que era estratificada y la consideraste como muestreo aleatorio simple. Pudiste haber tenido ahí también errores porque la muestra se comportaba, la población tenía un cierto comportamiento que tú no consideraste, etcétera. Pues sí, hay hasta maestría en muestreo, ¿eh? O sea, te puedes echar una maestría en muestreo, o sea, sí hay mucho que conocer. Yo no he estudiado en muestreo, o sea, cuando he trabajado, trabajo con todos los datos, como este caso, o pues con datos suficientemente grandes. Hoy por hoy los datos no son bronca, ¿eh? Hoy por hoy los datos no son bronca, a menos que quieras toda la población. Pero hoy por hoy todo el mundo guarda datos. Y si no los tienes, si no los guardas, los compras. O sea, todo el mundo te está vigilando ahorita. O sea, Google te tiene, pero súper perfilado. Facebook te tiene súper perfilado. Instagram te tiene súper perfilado. Y saben todo. Saben cuánto ganas, sabes cuánto estudias, sabe cuánto te dedicas al ocio, sabe a dónde vacacionas, sabe todo. Sabe a qué horas te enfermas, a qué doctores vas cuando te enfermas, etcétera. Sabe todo. Entonces, hoy por hoy, yo creo que los errores en cuanto a los datos no es una bronca tan grande si estás hablando de forma general, pero sí ya hay mucha más captación de datos que antes. Por ejemplo, si tuviera este ejemplo, pues sí, a lo mejor son conocimientos bien específicos que sí tendrías que ideártela a ver cómo generas o de dónde obtienes estos datos para estos muestreos. Tendrías que idearlo porque no está tan fácil estos datos, pero supone que tenemos una muestra suficiente y representativa. No es mi tema el muestreo, pero suponen que tenemos una muestra representativa. Los errores de estadística, pues serían nada más los errores que implican al inferir, porque no estoy viendo la población, estoy viendo una muestra, y los errores que yo tengo al asegurar cosas de la muestra. Por ejemplo aquí, o al rechazar lo que tú estás diciendo, decirte, no es cierto lo que estás diciendo, no lo sé porque no puedo acceder a la población, estoy trabajando a partir de una muestra que ya trae errores per se, pero estos errores que yo voy a ver en este curso no son los errores de la muestra. Estos errores que me detienen, ¿qué horas son? Las 18, son errores del rechazo, ¿no? Bueno, pues léanselos, les digo,
siempre la estadística de las pruebas de hipótesis, o sea, toda el área de la prueba de hipótesis, se refiere a que mi hipótesis nula, hipótesis, es una afirmación de uno de los parámetros en general, aunque ya vimos, esto es una estadística inferencial. Cuando es de estadística no inferencial, ya vimos que no necesariamente. Puedo decir, bueno, yo puedo demostrar, hacer una hipótesis de que mis datos son aleatorios. Okay. No estoy hablando de un parámetro, mis datos son aleatorios. O podría estar hablando de que mis datos siguen una cierta función de distribución probabilística, también es no paramétrica. Pero cuando hablo de estadística paramétrica, estoy haciendo el supuesto de que uno de los parámetros tiene un cierto valor en igual. ¿Ok? Lo que les decía, que se los voy a repetir, yo, como no tengo acceso a la población, yo voy a hacer, no puedo creerlo, yo voy a hacer un rechazo o no voy a rechazar, pues, una afirmación, voy a decir si esa afirmación es cierta o verdadera a partir de lo que yo observo en una muestra. Y eso conlleva un error. Ok. Ahora, ¿qué es lo que voy a decir? Tengo dos tipos de errores. Y lo dije la primera vez, pero lo voy a repetir aquí. Tengo dos tipos de errores. El error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1, o sea, hay dos situaciones. Lo que yo veo en una muestra y lo que es en una población, a lo cual no puedo acceder. Lo que es en verdad, o sea, y lo que yo observo en una muestra. En el caso de los actuarios, pues yo no sé si es verdad que se tarden 5 años en llegar a un puesto de directivo, pero yo observo en una muestra que a lo mejor no es así, o a lo mejor sí es así, no lo sé. Entonces, yo voy a hacer una conclusión a partir de lo que observo en la muestra, y la conclusión es verdad o no es verdad la hipótesis nula, sabiendo que me voy a equivocar. Entonces, yo voy a ver aquí lo que observo, la evidencia es lo que yo observo, evidencia, y la realidad. La realidad. No es lo mismo, yo no puedo observar la realidad, pero puedo observar la evidencia. Y puede ser que la evidencia me diga que la hipótesis nula, o sea, que me saque un promedio de 5, no es cierto, no lo voy a poner así, control Z. Voy a poner que la hipótesis nula sea verdad o que sea falsa la hipótesis nula. Estoy hablando de la hipótesis nula. La evidencia me dice que es verdad o que es falsa. Y la realidad puede ser que sea verdad o que sea falso. La hipótesis nula, en verdad. Ok, cuando yo veo que es verdad y la realidad es verdad, o sea, la evidencia me dice sí, sí es verdad. O sea, sí hay un promedio de 5. Me sale un promedio de 5 o algo parecido. Y la realidad, si fue verdad, pues aquí no hay error. Cuando en la evidencia encuentro que hay falsedad y en realidad es falsa, pues no encuentro error. Pero aquí tengo dos errores, dos tipos de errores, el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo, bueno, voy a describirlos y después digo cuál es tipo 1 y cuál es 2. Si la evidencia me dice que es verdad, pero es falso en verdad, aquí tengo un error. Yo me equivoqué. Yo declaré que era verdad la hipótesis nula, pero en la vida real, o sea, en la población, es falsa. Y cuando yo declaro que es falsa, por la evidencia que tengo, pero en la realidad es verdad, error, también otro error. Son dos errores que puedo cometer. Decir a partir de mi evidencia que hay verdad en la hipótesis nula cuando en verdad es falsa, o decir a partir de mi evidencia que es falsa la hipótesis nula cuando en la población es verdad. Entonces aquí tengo dos tipos de errores. Y para que ustedes vean cuál es el peor error, la hipótesis nula, yo siempre lo comparo así y nunca se me ha olvidado. La hipótesis nula, de acuerdo a los derechos humanos, es que tú eres inocente a menos que se demuestre lo contrario. Esa es la hipótesis nula, tú eres inocente. Nadie puede decirte, vámonos al bote y luego vamos a demostrar a ver si eres culpable o no, pero en lo que se demuestra tú estás encerrado. Imposible de decir eso.
imposible. En derechos humanos te van a decir, no, pues tráete a los de derechos humanos para que te defiendan, porque aquí están cometiendo un grave error de derechos humanos. En el mundo completo, tú eres inocente a menos que se demuestre lo contrario. Entonces, tu hipótesis nula siempre es de inocencia. Ahora, el juez, si tú fueras un juez, entonces tú vas a decir, bueno, esta persona es inocente, sin embargo, hay una persona que la está declarando o quiere que haya un juicio para demostrar su culpabilidad. Yo tengo de dos, que es exactamente lo mismo que tengo aquí, que en la verdad, o sea, que en verdad él sea, bueno, no puedo poner verdad, que estamos enjuiciando un crimen, imagínate, se mató al susodicho, ¿verdad? A la víctima se encontró muerta. Y entonces esta persona, que era la persona que más sospechosa es, la vamos a enjuiciar para ver si fue el que la mató o no la mató. No hay cámaras que vean si la mataste o no la mataste. O sea, no podemos acceder al evento que ocurrió en ese momento y ya pasó. Entonces nadie puede ir hacia ese momento. Pero el juez, a partir de la evidencia, va a declarar si esta hipótesis nula es falsa o verdadera. Tú puedes ser, en la vida real, o sea, lo que es un hecho, puede ser que en verdad seas inocente o que seas culpable. Por lo tanto, la hipótesis nula sería falsa. Esto es en la vida real, lo que ocurrió, hechos. Y la evidencia puede demostrar que la hipótesis nula sea verdad, que tú eres inocente, o la evidencia puede demostrar o parecer, pues, que tú eres culpable, falso. Como juez, esto es una realidad. Si el juez te declara inocente y tú eres inocente, pues no hay error. Si el juez te declara culpable y tú eres culpable, pues tampoco hay error. Pero aquí hay dos errores. Que el juez te declare inocente y en realidad no eres inocente, esto es un error. O que el juez te declare culpable, o sea, dice la hipótesis nula no es cierta, o sea, él no es inocente, o sea, es culpable, y en realidad sí seas inocente. Error. ¿Cuál es el peor de estos errores para un juez? O si tú eres jurado, porque ahora ya se ocupa aquí también el juicio oral y hay jurados igual que en Estados Unidos. Pues es igual de grave, ¿no? No sé, no. Tienes que escoger una posición. Ah, ya. Que seas culpable y digan que, bueno, la evidencia sea que seas... No, yo creo que seas inocente y que la te metan a la cárcel, ¿no? Si tú fueras jurado, ¿qué tratarías de evitar a toda costa? Que haya un culpable fuera, ¿no? ¿No? Según la ley, ¿qué no se supone que lo hacen para que no haya ningún inocente encerrado? ¿Para Así que se no haya maneja, ¿no? Ningún inocente encerrado. Sí, ese es el peor de los errores. Y si fueras tú, dirías, hijo, esto fue un accidente, es que no me fijé, es que estaba enojado, fue a propósito, pero fue un impulso de puro enojo y rabia y tenía la adrenalina, todo lo que daba, pero en realidad yo no quería hacerlo. O sea, es peor mandar al bote a un inocente que dejar suelto a un culpable. Porque el culpable puede ser que no sea tan culpable, pues es que estaba enfermo, es que aluciné, es que pensé, es que en realidad sí estaba, es que me tenía hasta arriba. Yo sé que no es, pero seguramente yo creo que cualquier persona sana que mata a otra persona a los 2 días está arrepentido. O sea, no creo que, a menos que esté muy enfermo, ¿no? Ciertamente lo que acaba de decir su compañera es cierto. Este es el peor de los errores. Que yo declare la hipótesis nula como verdadera, no, al contrario, este es el peor de los errores, que yo declare la hipótesis nula como falsa siendo verdadera, o sea, que yo diga no es inocente cuando en verdad sí es inocente. Este es el peor de los errores. Es el error tipo 1 y es el error tipo 2. Y el que yo estoy tratando de evitar es el error tipo 1, de tal manera que no voy a mandar a nadie a la cárcel a menos que ya sea irrefutable la evidencia. Solamente que de plano, mira, es que te estoy tratando de ayudar y no hay manera de ayudarte porque te encontramos lleno de sangre, con la pistola en la mano y junto al cadáver. O sea, no hay forma de ayudarte. Es que la prueba es muy, muy fuerte
para rechazar la hipótesis nula. Por eso, yo solamente rechazo cuando encuentro valores que son bien poco probables de observar. Todo este chance te doy. O sea, si tú me dices 5 años para poder encontrar un puesto directivo, te doy de chance desde 1 hasta 8 años. Bueno, hasta 9 años. Ya si yo observo un valor de 15 años, digo, pues no te puedo ayudar. ¿Cómo voy a suponer que sí es cierto esto si estoy observando un valor de 15 años? O sea, no hay manera. ¿Sabes qué probabilidad tengo de observar un 15? Del 1% o menos del 1%. Es bien poco probable. No te puedo ayudar. No, de verdad no puedo presumir tu inocencia. Porque que tú seas inocente implicaría, ¿sabes? Eventos o evidencias que son hasta un 96% o hasta un 2% probable de observar. Pero me están dando una evidencia que es bien poco probable de observar si fueras inocente. Entonces, pues no eres inocente. Entonces no puedo declarar inocencia. Por eso soy tan permisivo. Por eso, con el 98%, con valores que se observan en el 98% de las veces, digo, pues no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. No la hay, porque estoy dándole un chance de 98% de observaciones. Ni siquiera soy tan estricto. Es como si tú reprobaras solamente si tuvieras el menos del... Cuando hablo de un alfa, del 5% de tu calificación de 100. O sea, la calificación reprobatoria es de 0.5 sobre 10. Es que ya ni cómo ayudarte, te sacas de menos de 0.5. No puedo decir que sabes. ¿Sabes? No puedo decir que sabes. Ni siquiera un 5. Okay, aquí tú dirías, oye, el 50%. O sea, métele el 25% acá. Eso es lo que dice tu universidad. 25% acá y solamente el 50% de las observaciones. Si sacas 50 o más, entonces tú pasas y demuestras que sabes, o sea, infiero que sabes. No sé si sabes o no, pero tienes un chance del 50%. Bueno, esto es tan permisivo que es como si te hicieran reprobar con un 0.5. Solamente sacan menos 0.5, voy a rechazar la hipótesis nula de que sí sabes. La hipótesis nula es tú sí sabes, tú sí aprendiste. Esa es mi hipótesis nula. Y solamente si observo un valor del 5% de los datos, más abajo del 5%, es una prueba de una cola de que no sabes, es como si tuvieras una calificación de 0.5. O sea, más barco no se puede ser. Pero yo soy muy barco antes de cometer el error tipo 1. Yo no quiero llevarme eso en mi conciencia de haber metido un inocente a la cárcel. No. O sea, prefiero equivocarme varias veces al declarar verdad mi hipótesis nula. Sí, al declarar verdad mi hipótesis nula, prefiero 20 veces a la probabilidad de equivocarme al declarar falsa la hipótesis nula. ¿Queda claro? Y es por eso que yo tengo estos valores de aquí que son la función, o sea, lo que yo voy a tratar de encontrar es que esta hipótesis nula pues se refiere a un parámetro, por ejemplo, al parámetro media. Media es igual a 10, esta es mi hipótesis nula, ¿no? O media es igual a 5, lo que quieras. Entonces yo voy a encontrar la función de distribución de la media poblacional, de la media muestral, perdón, dado que la media poblacional es 10. Dado que sí es cierto que la media poblacional es 10. Voy a encontrar, yo sé que la media muestral, como les había dicho, tomo una muestra, tengo una media poblacional. Tengo una muestra, otra media poblacional. Tengo una muestra, otra media poblacional. ¿No es media muestral? Muestral, sí. Perdón. La media muestral va a variar de forma aleatoria. Entonces, si es una variable aleatoria, busco la función de distribución probabilística que tenga, pero es una función de distribución probabilística condicional, dado que la media poblacional, ahora sí, es 10. Si la media poblacional fuera 10, ¿cuál es la variación que sufre esta varianza muestral? Y yo tengo una función de distribución que me indica el valor, o más bien cómo se distribuye, cuáles las diferentes valores de probabilidad
que tienen esta variable aleatoria, o sea, la función de distribución probabilística de la variable aleatoria X barra dado H0, dado H0. Y entonces, si ya tengo la función de distribución, puedo encontrar los valores. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar este valor o menos? Pues el 2%, o el 5%, o el 10%, o lo que sea. Tú puedes encontrar valores para cualquier acumulación, o puedes decir, ¿cuál es la probabilidad de observar este valor? Pues la sacas con tu función de distribución. Ustedes ya saben que la probabilidad en las continuas no se encuentra directamente, es cero, la probabilidad de encontrar un valor exacto en una variable aleatoria continua, pero sí puedes encontrar la probabilidad de observar un cierto valor X0 o menos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a X0? Bueno, está a un cierto valor. Y tú sabes que puedes continuar la integral de menos infinito hasta este valor de tu función de distribución probabilística de X. Esto no se avientan ni los actuarios a sacar integrales. No entiendo por qué, no entiendo por qué. O sea, sí se puede complicar, pero pues no entiendo por qué hacen tablas. O sea, le tienen tanto miedo a las integrales que hacen tablas. Pero bueno, esto lo harías con una integral y no necesitarías tablas. Pero, ¿por qué estás sacando el área debajo de la curva? Y tú sabes que el área de la curva es una integral. ¿Desde dónde viene? Pues desde menos infinito, perdón, hasta pues, el valor que tú quieras, calcula la probabilidad acumular. Si quieres un intervalo, pues calculas dos probabilidades y le restas uno a otro y ya. En fin, no sacan las integrales, sino que hacen tablas, y ya ahorita no hacemos tablas porque ya las trae metido Excel, y ya puedes calcular entonces tú la probabilidad de observar un cierto valor, que sería el p-valor, o puedes sacar con las inversas cuáles son los valores que tú tienes, que acumulan un 2.5% de probabilidad o un 1% de probabilidad, etc. Y si tu valor que cae ahí, o sea, tu valor muestral de esa muestra es poco probable de observar, poco probable estaríamos hablando del 2.5 o del 1%, depende de que para ti que es poco probable, entonces, pues dices, te encontré lleno de sangre y con una pistola en la mano y junto al cadáver, papito, no te puedo declarar inocente. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una persona sea inocente cuando lo encuentro junto al cadáver lleno de sangre y con la pistola en la mano? Maestra, una pregunta. Entonces, como tenemos ese caso de la inocencia y la culpabilidad, si yo tengo una afirmación sobre, digamos, una media que es igual a algo y la afirmación es mía, ¿haría más robusta la conclusión el que yo tome lo contrario de la hipótesis nula de mi afirmación y tratar de rechazar esa, o es lo mismo? No, es que la hipótesis nula siempre es de inocencia y en estadística la hipótesis nula siempre es de igualdad a un cierto valor. Siempre es de igualdad. Siempre es de igualdad. La hipótesis nula siempre es de igualdad. Las alternativas son las que van cambiando, que es lo que dijimos, pueden ser de A3, que no sea igual, que sea mayor o que sea menor. Pero la hipótesis nula siempre es de igualdad, así como es la inocencia, la hipótesis nula, aquí también es cierto. De igualdad a un valor determinado, ¿eh? Y ahí es la crítica a la estadística, que tú dices, bueno, lo que tú dices, mira, yo supongo, lo que voy a hacer para hacer trampa es que la universidad me dice que 5 años se tardan en promedio los actuarios en llegar a un puesto. La hipótesis directivo. La hipótesis nula es que la media de esa variable aleatoria, la variable aleatoria sería cuántos años se tarda un actuario de egresar a llegar a un puesto directivo. Esa es tu variable aleatoria. Va a variar de actuario a actuario. Y tú vas a decir, no, pues es que no varía aleatoriamente. Yo encuentro que hay una razón en base a otra variable. Bueno, supongamos que no hay una correlación con otra variable. Supongamos que no depende de la universidad, no depende del promedio, no depende de nada más que de la aleatoriedad. Supongamos que es una variable aleatoria. Entonces, tú quieres hacer trampa y vas a decir, mira, lo que yo voy a hacer es hacer una hipótesis nula para demostrar que la MU, en promedio, o sea, la MU poblacional no es 5, sino es 10. Y entonces así hice la trampa. Entonces, si no rechazo la hipótesis nula, quiere decir que sí voy a rechazar la que era originalmente de la universidad, que es 5. Pues, no sé. O sea, sí es cierto que puedes hacer esos sesgos, pero no sé. O sea, es como si dices, mira, entonces yo voy a ver
que no. Si tú eres inocente, yo decía, pues entonces, mira, voy a hacer otro juicio y en vez de enjuiciarlo a él, voy a enjuiciar al primo, e igual resulta que el primo no es inocente y entonces, por lo tanto, ya él va a ser inocente. No sé, sí le puedes cucharear, sí le puedes cucharear. Pero O sea, idea... sería un poco más fácil poder probar lo que buscamos, ¿no? O poder probar lo que afirmamos. Sí, la idea es que tú ya tienes como algo a priori, una hipótesis, pues una hipótesis. Y esto se usa justamente para las hipótesis de los fenómenos. Ahorita con el COVID, pues hay una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? Que si tomas ácido clorhídrico, no sé qué fregados, entonces no te vas a enfermar. Esa es la hipótesis y está sustentada en algo, pues. O sea, no creo que alguien vaya a hacer una prueba de hipótesis. Pero yo voy a inventar una hipótesis. Que el COVID no da en, pues como el gobernador de no sé qué, en la gente pobre o en la gente rica. El COVID da a la gente rica. ¿Por qué dices eso? O sea, ¿sabes? O sea, ¿de dónde viene tu hipótesis? Pues es que los ricos viajan. Ok, o sea, sí viene del exterior, sí le va a dar primero a la gente que viajó, pero a final de cuentas nos va a pegar a todos. No es una enfermedad exclusiva de los ricos o de la gente pobre o de los mexicanos que porque tenemos la sangre de acero o de no sé qué frega. ¿Qué estás diciendo? O sea, da una hipótesis sustentada en algo y la pruebas. Por ejemplo, en lo del COVID, o sea, sí puedes hacer como o sea, suponer una hipótesis, que tu hipótesis nula es, no sé, los mexicanos se enferman menos que, no sé, que los ingleses, ¿no? Eso sí lo puedes hacer, ¿no? O sea, porque puedes compararlos, ¿no? Directamente. Sí, pero como eres tan permisivo al no rechazarla, que pudiera sacar una mala conclusión. O sea, en realidad se necesita demasiado para rechazarla. Entonces tú dices, no, claro que los mexicanos nos enfermamos menos porque no hubo evidencia estadística para rechazar esa hipótesis nula. Ajá. Entonces, no, papito, no. O sea, por eso es lo que decía yo, maestra, que... Sí, exacto. Eso es lo único malo, que yo estoy rechazando lo que tú estás afirmando a menos que haya una evidencia estadística de que no es cierto. Es lo mismo del actuario que se sube al avión con una bomba. Es igual. O sea, es como si tú me dijeras, oye, no es cierto, es cero probable que un avión se estrelle contra un edificio, porque nunca, bueno, antes de las Torres Gemelas, nunca lo habías observado. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la prima de riesgo contra el siniestro de que se estrelle un avión? Pues cero. Y de que se estrellen dos aviones en un día, no, hombre, súper cero. 0 elevado a la 8. Esa es la probabilidad. ¿Y cuál? Que se estrellaron, ¿no? Entonces, y dos. No presumo que eso no va a ocurrir, pero no hay suficiente evidencia estadística para decir que no va a ocurrir, pero eso no quiere decir que no vaya a ocurrir. Sí, pero todo se basa en esto. Por eso, el estadístico siempre va junto a uno que sepa de la materia de la que estamos hablando. O sea, yo no me voy a aventar, o esta niña del Alzheimer no se hubiera aventado, sabía estadística, pero sabía de enfermedades y sabía de sonidos. O sea, era experta a lo mejor en los sonidos y vio la correlación con alguna enfermedad. El actuario por eso está, pues, su área de estudio es mucho más concisa que un matemático, porque el matemático, bueno, pues sabrá mucho de estadística, pero no sabe de nada más. Entonces, él no puede hacer conclusiones solito. Necesito yo de un agrónomo que me diga qué pasa con el tipo de tierra, con el tipo de cultivo, necesito de otro mono que sepa de bases de datos, porque pues yo no sé nada de eso, ¿no? Si le aprendí algo ahí, yo no sabía nada. Necesito de otro mono que me diga, ¿sabes? O de el doctor que sale en la televisión para que me diga, no sé. Necesitas ser experto en algo y siempre el matemático o el que sabe estadística tiene que estar al lado de una persona que sea muy conocedora del asunto, porque te digo, si yo sé que son 5 años los actuarios los que tardan en llegar a un puesto, pues aquí también a lo mejor necesitaría alguien de recursos humanos que me diga que en verdad no hay otra característica más que ser actuario, no sé, que en verdad no están tomando datos sesgados, no sé, que en verdad, o sea, esto sea en promedio
sin importar la universidad o sin importar las calificaciones, igual importa las Pero, por ejemplo, eso es como muy difícil de poder demostrar, ¿no? O sea, porque pues tienes muchas cosas que influyen, ¿no? O sea, la persona, lo que aprende, la universidad. O sea, no puedes decir nada más es la universidad o nada más son las calificaciones o nada más. Claro, claro, pero también es importante decir que es el promedio. No te estoy pensando que tú y que todos los valores son de 5. Es un promedio. Pues, aquí en este casino, el 95% de los jugadores ganan, pero eso no quiere decir que tú vayas a ganar. Ok. ¿No? Sí. Pues, sí. Estos son grandes números, o sea, es el promedio de los actuarios. Sí, hay actuarios que nunca llegan o que tardan 25 años y hay actuarios que el primer año, claro, porque eran el hijo del director, ¿no? Pero es el promedio, no estoy haciendo afirmación de un solo valor, porque si hago afirmación de un solo valor, pues entonces ya me voy a la función de distribución probabilística que implica cuántos años se tarda una persona en llegar a un puesto. Pero aquí no estoy hablando de esa variable aleatoria, estoy hablando del promedio. La variable aleatoria es tu promedio muestral, dado que H0 es cierta. En realidad la variable aleatoria es el promedio y varía de lugar a lugar. Y la afirmación es respecto al promedio. Si quieres sacar cuál es la probabilidad de que tú llegues en 5 años, entonces fíjate cómo se distribuye la variable aleatoria, que es el número de años que se tarda en llegar una persona a un puesto directivo. Esa es otra variable aleatoria y es otro análisis probabilístico, es estadístico, es probabilístico, pero no estamos midiendo eso. Bueno, aquí está. La probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es falsa, es el error tipo 1 y lo denotamos como alfa. Rechazo la inocencia, dado que sí fue inocente, o sea, metí el voto inocente. Ese es el error tipo 1 y se denota como alfa. Y ese es el que yo quiero que sea chiquitito. Por eso hablamos de alfas del 1%, del 2%, del 3%. Quiero que ese error sea muy, muy chiquito. Y obviamente tengo otro error asociado con una prueba de hipótesis, que es el otro error, que es no rechazar la hipótesis nula, o sea, declarar que es inocente cuando en verdad no es inocente, H0 es falsa. Que se llama beta. Esa beta sí la vamos a poder calcular, nada más la calculamos, sin embargo, no es nuestro propósito minimizarla. Nuestro propósito es minimizar el error tipo 1, que denotamos como alfa, y es por eso que alfa, bueno, alfa es en realidad 1, 5, 2.5 y 1 menos alfa es lo contrario. Creo que lo manejé al revés, pero bueno. Definición 9.3, una prueba de hipótesis estadística con respecto a alguna característica, por eso digo que es un parámetro, característica conocida de la población. No es qué valores toma la población, es una característica completa de la población. Puede ser su media, puede ser su mediana, puede ser su dispersión, puede ser su moda, puede ser una característica que represente a toda la población. Es una característica de toda la población. Por eso se le llama prueba de estadística. Y bueno, y aquí lo que estábamos diciendo es esto, ¿ves? La función de densidad de H0, aquí estoy probando la media. Aquí esto no he leído acá, pero esto es cierto. Aquí estoy probando la media muestral, dado que la hipótesis es cierta, la hipótesis nula. Tiene una función de distribución probabilística y por lo tanto puedo conocer la probabilidad de que tenga diferentes valores que varían de forma aleatoria y yo me voy a identificar cuáles son los valores para los cuales son muy poco probables. ¿Qué tan poco probables? Pues es el error, justamente depende del error. Por ejemplo, si yo hablo de una zona de rechazo superior, aquí, ahorita vamos a ver cómo se observa, cuando hablo de mayor o menor, pero ahorita lo observamos, esta sería mi zona de rechazo. Y yo voy a tener un valor, un valor de tu variable aleatoria, un estadístico de prueba. Pues la estadística te diría cuál es el valor que observo en promedio y este valor te va a indicar pues esta función de distribución, cuál es el valor que observo el 98% de las veces, o el 99% de las veces, o el 95% de las veces, dependiendo de tú cómo declares qué tan dispuesto estás a cometer el error tipo 1, es tu alfa,
y esta sería tu zona de rechazo siendo una sola cola. Aquí te están diciendo que es probabilidad de que X sea mayor a 12. Aquí la hipótesis alternativa es que sea de mayor. Si cuando rechazo la nula de igual o de 12, entonces, no lo he leído, pero la cola es de cuando rechaza la hipótesis nula de igualdad a favor de una alternativa de mayor. Es la cola derecha, que ya habíamos visto por qué, pero lo vamos a repetir ahorita. Pero bueno, aquí el caso es que tengo una zona de rechazo, ya sea que esté en un solo lado de la distribución o en dos lados de la distribución, y obviamente cuando mi variable aleatoria, que sería el valor de la media muestral dada la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es cierta, entonces ese valor puede tomar un rango de valores que se supone que va de menos infinito a infinito si es continuo, y hay valores que son muy poco probables de observar. Esos valores son los que me marcan hasta dónde puedo aguantar el aceptar mi hipótesis nula. Hasta dónde, cuál es mi límite para decir, no, aquí no es cierto que la hipótesis nula es cierta. ¿Cuál es el valor de ese límite en donde yo digo, no, por supuesto que no eres inocente? Esto depende del alfa, ¿verdad, maestra? Del alfa que Eso indiquemos depende del nosotros. alfa, exacto. Okay. Un juez puede decir, no, mira, a mí solo que me demuestren que este vato estaba junto al cadáver lleno de sangre con la pistola en la mano y además debe de tener pruebas de que haya él disparado, porque debe tener ¿cómo se llama lo que dispara una bala? ¿Pólvora? Ajá, la pólvora en la mano. Si no, yo digo que es inocente. A menos que es que estaba junto al cadáver, estaba lleno de sangre, traía la pistola en la mano. No. Pero yo, como no me quiero equivocar, a menos que me demuestres que traía pólvora en la mano. Si no, inocente. No puedo rechazar la hipótesis. ¿Sabes? Ese es el que es muy adverso al riesgo. Yo no me quiero equivocar. Así. Yo no quiero tener ese riesgo de mandar a un inocente a la cárcel. Entonces, hasta que vayan y hagan una prueba, y si el hombre estaba con pólvora, solamente hacerlo, pero estaba junto al cadáver, pero estaba lleno de sangre, no, hasta que no me traigan una. Y solamente que haya lleno de pólvora, entonces lo voy a declarar. Voy a rechazar esa hipótesis. Ese mono trae un alfa chiquitita, ese juez. El alfa chiquititita, lo vas a declarar culpable, partísimo el juez, partísimo. Ese va a declararlo inocente, a menos que ya no se pueda hacer otra cosa. Ok, maestra. Sí, ¿Sale? Gracias. Nombre de nada. Entonces, aquí la idea sería siempre encontrar cuál es la distribución o una función que te diga la probabilidad, pues, que serían las tablas, por ejemplo, cuando hablábamos de la de Human o la de sí, esa, si no era ajuste de la normal, te decía cuál es la distribución de la variable aleatoria que te indica el parámetro que estás probando, dado que la hipótesis nula es cierta. Y esa, pues, normalmente la obtienes con lógica. Por ejemplo, los niños que expusieron lo de los percentiles, pues es una binomial, pero después vamos a ver por qué es una binomial. Bueno, entonces yo tengo, cuando rechazo la hipótesis nula de igualdad, normalmente la hipótesis nula es de igualdad, yo tengo una alternativa. Cuando es inocente, pues es culpable, pero cuando es la alternativa. Pero en este caso de igualdad, ustedes saben que en matemáticas, pues lo que no es igual puede ser mayor o puede ser menor. Entonces, tú puedes ser, mira, justamente aquí dice lo de culpable. Es que yo estudié en este libro. Si la hipótesis nula es inocente, entonces con toda seguridad la hipótesis alternativa es culpable. O sea, que no es igual a 10. Entonces la alternativa es no es igual a 10. Y ahí estaría formando una prueba, una zona de rechazo de dos colas. Es cola derecha y cola izquierda, y el error se reparte en dos lugares, se separa en dos alfa. O sea, si tú traes a un alfa del 5%, entonces, y tu hipótesis alternativa es diferente, entonces deberías de buscar valores críticos que son los valores de tu variable aleatoria, que es la media muestral. Ahorita estoy hablando de una hipótesis nula que se refiere a la media. Entonces, la media muestral, dado que la hipótesis nula es igual a verdad, fuera verdad, entonces, espérame, ¿por qué no puedo? Ya sé.
La hipótesis alternativa aquí, la hipótesis nula, es que la media toma un cierto valor. En este caso 10, que no sé de qué estén hablando, a minutos. El gerente de la planta sospecha que el tiempo de armado promedio es de 10 minutos. Ok, entonces aquí en lo que estás hablando de algo de productividad, y entonces ellos afirman que en su planta el armado de lo que están armando es de 10 minutos, en promedio. No quiere decir que todos se tardan 10 minutos, todos los artefactos que estén ahí armando, sino que en promedio son 10 minutos. Entonces tú eres el que va a invertir en esa planta o el nuevo gerente de producción o lo que sea, y tú dices, no, a mí me late que, bueno, voy a probar esta hipótesis nula contra la alternativa de que no es igual a 10 minutos. El promedio, entonces tú vas a ir a tomar ciertas observaciones en el mes, va a ser una muestra de cuánto se tardaron en armar, tomas diferentes tiempos en el mes, sacas un promedio. En ese mismo mes puede ser que tomes otra muestra, le encargas a otro fulanito que tome el tiempo aleatoriamente, tome una muestra y saque el promedio de la muestra 1, el promedio de la muestra 2, el promedio de la muestra 3, que puede ser en el mismo mes o diferentes meses, da igual. El caso es que sean bajo las mismas condiciones. Y observas que obviamente no te salen los 3 mismos valores, pero tú sabes que X barra Y tiene una función de distribución tal, dado que la hipótesis nula es cierta. Esto es importantísimo. Dado que la hipótesis nula es cierta, esta variable aleatoria tiene una función de distribución f X barra Y dado H0 de X. Y entonces, dada esta función de distribución, tú observas los valores que son muy poco probables de ver. O sea, observas aquí un valor X0 barra, bueno, X0 y X1, lo que sea. Estos son tus dos valores que a partir de aquí o menos es nada más el 2.5% de las veces observas, y a partir de aquí o más solamente el 2.5% de las veces observas. O sea, tiene una probabilidad de ser observado este valor o menos 2.5. O sea, de cada 100 se esperaría que solamente 2.5 veces observaras ese valor o menos, y 2.5 de las veces de cada 100 observaras ese valor o más. Entonces, tú tomas una sola muestra, o sea, normalmente es tomas una y ves qué tan probable es ver esta. Y si es muy poco probable, pues la rechazas. Y si es 98% probable, pues no rechazas la hipótesis nula a favor de la alternativa. Ahora, imagínate que si la rechazas, tú dices, bueno, no fue igual, pero pues debes saber, ¿es mayor o es menor? Es obviamente la pregunta que sigue. O sea, ya sé que no es igual, rechacé la hipótesis nula, ya hay evidencia de que no es igual. Entonces ese gerente va a decir, bueno, pero mi pregunta es mayor o es menor? Entonces tengo de 3 sopas, que mi hipótesis alternativa sea mayor, bueno, que sea desigual, hipótesis alternativa desigual, que la hipótesis alternativa sea mayor y que la hipótesis alternativa sea menor. O sea, que el valor real de la población, o sea, el tiempo que se tardan en armar esa cosa, sea más grande que un valor dado, en este caso era 10, ¿verdad? Control Z, que 10, que sea mayor a los 10 minutos o que el tiempo de armado poblacional sea menor que los 10 minutos. No muestra, poblacional. Y en base a eso, pues, tú vas a decir, esta es como si supusiera, pero no es cierto. Si yo voy hacia esta alternativa, es como si tuviera una hipótesis nula de que la media es menor y la rechazara. Si rechazo esta, me iría por esta. Es como si fuera así, pero no es cierto. La verdadera es esta, la que estoy probando. Y ¿cómo rechazarías tú? Pues muy fácil. Yo supongo que es menor a 10. O sea, observo valores, yo sé que mis valores muestrales van a estar alrededor de 10 si fuera cierta esta hipótesis nula, o acá, pero aquí pues no.
Si yo observo, yo estoy suponiendo que es menor a 10 minutos, y voy a tomar una muestra, saco el promedio, se tardan 40 minutos, digo, papito, ni cómo ayudarte, no hay manera de ayudarte. Estoy seguro que no te tardas menos de 10, estoy seguro que te tardas más de 10, porque estoy observando una muestra 50 minutos. Un valor que sería muy poco probable observar si fuera verdad tu hipótesis nula. Entonces, obviamente, aquí tengo mi zona de rechazo para esta hipótesis alternativa. Y es supongamos, pero no es cierto, la hipótesis nula siempre es de igualdad. Pero cuando voy por esta alternativa es como si mi hipótesis nula fuera, cuando acepto que es mayor, pues es porque estoy rechazando que es menor, cualquiera podría pensar. Siempre mi hipótesis nula es de igualdad, esta. La hipótesis nula siempre es de igualdad. La hipótesis nula es que el parámetro de la población es igual a un cierto parámetro. Ya lo único que cambia, maestra, es la alternativa, ¿no? La alternativa. Pero para que entiendas la alternativa, piensa como si la hipótesis nula fuera lo que corresponde lógicamente. Si estoy aceptando que es mayor, es porque rechacé que fuera menor. Okay. Y si fuera menor, pues es obviamente, ¿cómo rechazo que es menor? Pues porque estoy observando valores muy, muy grandes, valores que son muy poco probables observar de tan grandes, o sea, estos. Y lo mismo acá. Cuando me voy con la alternativa menor, es como si tuviera una hipótesis nula de mayor a 10. Esta es mi hipótesis. ¿Cómo rechazaría? Pues cuando estoy observando valores muy pequeños, tan pequeños que son bien poco probables de observar. Entonces, mi zona de rechazo está acá, con esta hipótesis alternativa. Sí. Súper lógico, súper lógico. Entonces, ahora ya lo único que hay que pensar es cuál es la función de la distribución probabilística del parámetro muestral, dado que la hipótesis nula es cierta. Y si ya tengo esa función de distribución, pues ya puedo calcular las probabilidades o las inversas dadas las probabilidades, que es lo que hacemos nosotros. Si no podemos calcular las inversas dadas las probabilidades, nos vamos por el criterio de p-valor, que lo explicamos ya, pero lo volvemos a explicar ahora. Eso es la lógica que hay detrás de una hipótesis, de una prueba de hipótesis. En realidad no es como que se hayan perdido de mucho, ¿eh? O sea, si entiendes la lógica, es la misma lógica para todo. O sea, está muy lógico. Matemáticamente, pues sí hay que demostrar muchas cosas para hacer una teoría consistente, pero no se preocupen, sí es consistente. O sea, hay muchos matemáticos que estuvieron atrás de esto y sí hay consistencia en todo lo que la lógica te está diciendo. Y esta lógica es cierta. O sea, mi lógica es, voy a evitar el error tipo 1, quiero encontrar una función de distribución probabilística de una variable aleatoria que es el parámetro muestral de lo que yo quiero tomar como, o probar como el parámetro poblacional, y entonces tengo que encontrar cuál es la función de distribución probabilística, o sea, un algoritmo matemático que me diga cuál es la probabilidad de observar ciertos valores de la poblacional, digo, de la muestral, dado que la hipótesis nula fuera cierta. Y si observo valores que son poco probables de observar, pues rechazo la hipótesis nula porque no tengo, o sea, porque la evidencia es demasiado fehaciente como para poder no rechazar la hipótesis nula. Ya. Entonces, por eso la conclusión es siempre, ¿hay evidencia estadística para el rechazo de la hipótesis nula? ¿O no hay evidencia estadística para el rechazo de la hipótesis nula? Las zonas de rechazo, ya les dije, están en las colas y ya vimos por qué están en las colas, la lógica de que estén en las colas, en las tres alternativas. ¿Qué otra cosa puedo decir? Puedo calcular la beta, que es el error tipo 2. No estoy tras evitar ese error tipo 2. Puede ser que sí, que sea muy alto, pero aún así asumo ese riesgo, no me importa. Lo que no quiero es cometer el error tipo 1. Léanlo, les digo, este librito está fabuloso, me encanta porque es un libro que pudiera ser un libro de cabecera, te lleva de la mano, está interesante, está padre. Y aquí están aquí están las cestas, aquí están lo que les estoy diciendo, la probabilidad de que X barra, que es la X muestral, sea más grande que cero, dado que la hipótesis nula es igual a una constante. Esto es por el p-valor, que luego, ya que dominemos esto de las zonas de rechazo, nos vamos a los p-valores. ¿Qué otra cosa dirá aquí? Porque no lo he leído. Probabilidad del error. El error tipo 2.
El error tipo 2 lo podemos calcular, tampoco lo quiero calcular ahorita, quiero que dominemos las pruebas de hipótesis así, las más sencillas, ya luego calculamos cuál es la probabilidad de equivocarnos. Aquí tenemos la función potencia. La función potencia me sirve para encontrar el error tipo 2, la beta. Mira, aquí está. El error tipo 2 tampoco quiero, léanlo, mira, aquí está. De esta forma el tamaño del error del tipo 2 se obtiene como una función de valores alternativos de hipótesis nula del valor del parámetro bajo la hipótesis alternativa. Entonces que beta de teta se conoce como la función característica de operación, si es para calcular la beta, no la quiero calcular ahorita, la vamos a calcular, sí vamos a aprender a calcularla. Estas son las curvas que me ajustan para identificar el error que estoy cometiendo tipo 2. No quiero calcularlas ahorita, quiero que dominemos lo primero y ya luego calculamos los errores que estamos cometiendo. Mejores pruebas, a lo mejor nos vamos al 9.4. Esto es máxima verosimilitud, la función de máxima verosimilitud. ¿Ves? Funciones de verosimilitud relativa a H0 y H1 respectivamente. Ok, sí la voy a ver, esta de función de verosimilitud. Sí es muy matemático, pero es la que me va a indicar cuáles son las funciones de distribución. Fíjate. ¿Por qué tomo eso? Sí es matemático, pero... Ajá. Ok. Sí, esta función, que es la de máxima verosimilitud, es la que me va a dar la pauta para poder encontrar la función de distribución de la variable aleatoria de la muestra o del parámetro muestral, dado que la hipótesis nula es igual a verdad. Voy a borrar aquí. Ustedes ya ¿saben lo que es verosimilitud? No. Si te dicen lo que estás diciendo es sumamente verosímil, ¿tú te enojarías o dirías gracias? Yo sabía. Más acercado a la realidad posible, ¿no? Exacto. Sí, debes decir gracias, ¿eh? No vayas a darle un golpe en la cara al que diga, oye, lo que estás diciendo considero que es sumamente verosímil. Tú vas, estúpido. No, hombre, te está elogiando. Nada más que no sabes hablar español. Te están elogiando. Verosímil es que sea cierto, de veracidad viene esa palabra. Verosímil es que es real, es algo que te creo porque se aproxima a mi experiencia con la realidad, ¿no? Inverosímil, no, tampoco estoy diciendo que es imbécil, no, es inverosímil, es fuera de la realidad. Es que fíjate que íbamos caminando en Nueva York y de repente volteamos y un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas. Sumamente inverosímil lo que me estoy diciendo. Y a los 5 minutos otro. No, hombre, obviamente no te creo ni 5 segundos porque es inverosímil lo que me estás diciendo. Pero después vimos las noticias y dijimos, fíjate que fue completamente verosímil. ¿Saben que yo estuve una semana antes en las Torres Gemelas? En Nueva York. Una semana antes. Adentro de las Torres Gemelas. Bueno, 8 días, justo. Bueno, alguien que me hubiera dicho, es que tienes la probabilidad de que un avión vaya y se estampe. Dos, no. Por eso se suben con una bomba al avión, porque es sumamente inverosímil que haya 2 bombas en el mismo avión. Ok, entonces, sí las puede haber. Entonces, lo verosímil es algo que sí se aproxima a la verdad o a lo real. Entonces, yo quiero identificar una prueba de máxima verosimilitud, o sea, que la verosimilitud, o sea, la aproximación a la verdad sea máxima. Yo sé que no voy a alcanzar la verdad, pero quiero alcanzar la máxima verosimilitud, aunque la verdad nunca la alcance. Entonces, te están diciendo que, bueno, que vas a irte a pruebas de hipótesis. Aquí hay un error. Ok, no. A pruebas de hipótesis que son muy simples. Se considera un teorema para construir las mejores pruebas en caso de sencillo, la hipótesis nula contra una alternativa. Y
imaginemos pues que tenemos una muestra aleatoria de mi población y esa muestra es de tamaño n y la función de distribución probabilística yo la debo de conocer, por esto son pruebas paramétricas, porque cuando yo aplico la estadística paramétrica, esta área de la estadística paramétrica, yo sí, para poder encontrar esa función de máxima verosimilitud, ¿qué estoy encontrando? Una función que mejor aproxime, por eso la máxima verosimilitud, de todas las funciones que puede haber, la que mejor aproxime la distribución de mi variable aleatoria, que es el parámetro muestral, dada la hipótesis nula es cierta. Pero para poder encontrar esa función que mejor aproxime esta variable aleatoria o la probabilidad de la variable aleatoria, tengo que tener idea previa o conocimiento previo de cuál es la función de distribución, o sea, la funcioncita que me dice la probabilidad de la variable aleatoria X de la población. X de la población. Quiero hacer mucho hincapié en dos cosas. Estoy hablando de dos variables aleatorias. Dos variables aleatorias. Otra vez me voy con el ejemplo del actuario que se tarda en llegar a un puesto directivo. Una variable aleatoria es ¿cuántos años se tarda un actuario? Años en llegar al puesto directivo. Disculpe, maestra, ya faltan 2 minutos para las 6. Qué rápido se me fue esta clase. Bueno, pues la próxima clase vamos a continuar con esto. Ya que hayan entendido esto, porque es muy claro, nada más veo máxima verosimilitud para que entiendan. Y ahorita no hagan presentaciones. Creo que el viernes nos vamos a poner de acuerdo qué vamos a presentar y qué no vamos a presentar, porque vamos a tener que acortar las pruebas. Perdónenme, avísenme con 10 minutos antes. Adiós, cuídense mucho. Adiós, maestra, hasta luego. Lean Canabos, por favor. Pónganlo como su libro de cabecera. Cuídense. Igualmente. Hasta luego, maestra. Adiós, gracias. Maestra, perdón. Dime. Lo que pasa es de que quería apuntar una duda, pero es fuera de, bueno, se relaciona en cuanto a la clase de estadística. Lo que pasa es de que una amiga mía está dando clases de psicología a una universidad, pero la clase que ella le pidieron que diese es métodos estadísticos aplicados a la psicología. Lo que me comentaba mi amiga es de que ella tiene nulo conocimiento respecto a la estadística y que dice, bueno, no sabes como qué podría darle un enfoque a psicología. O sea, con lo que usted comentaba, de que la estadística... Hay mil cosas. Estuve investigando y me salieron como que muchas relaciones y dije, wow, o sea, también no es un campo nada pues precario, son un estadista y un psicólogo se pueden llevar muy bien, pero pues me comentaba más por el hecho de que pues si es posible que le pudiese ayudar o algo, o decirle qué temas pudiera estudiar, o de plano decir, ¿saben qué? No puedo dar la clase, dénsela a otro profesor, porque pues sí, dice que es diles información que académica. me den mi teléfono. Diles que lo que más le puedo ayudar es dándole mi teléfono, que los pase. Ah, ok. Sí, maestra. No, no es cierto. Bueno. No es cierto, Jesús. Ah, ok. No es cierto. No sé qué tanto sepa ella o qué tanta facilidad tenga para saberle. Obviamente, toda la estadística, en todo lo que son ciencias no exactas, es muy bien vista, porque pues, que todo lo que es medicina, todo lo que va a generar según esto un cambio, o sea, todo lo que son tratamientos, pues tratamientos es indispensable la estadística y obviamente el perfil del psicólogo pues no es para llevar estadística. O sea, sí llevan estadística y llevan estadística descriptiva. Yo tengo exalumnas que estudiaron psicología y que después me pidieron ayuda para la estadística descriptiva, pero la estadística descriptiva no es suficiente como para inferir, o sea, todo lo que son tratamientos y que va a generar un cambio, una diferencia. Y tú dices, oye, yo quiero ir con el psicólogo. Qué típico que te van a decir qué pérdida de tiempo, o sea, tira tu dinero en otra cosa. Pero ahí lo malo es que no hay una evidencia estadística de que sí te va a generar un cambio, ¿no? Y cuando vas tú con un psicólogo, pues te dice, a ver, ¿qué, de toda tu gama de áreas de oportunidades, en todas tus áreas de oportunidades, ¿con cuál quieres trabajar primero? ¿No? Ah, no, pues yo quiero trabajar en dejar de procrastinar. Es una área que está ahorita de moda.
quiero dejar de procrastinar. ¿Por qué? Porque una de mis broncas entre todas las que es que dejo todo para el último, ¿no? Entonces, esa es el área. Entonces, ¿qué va a hacer el psicólogo? Pues voy a aplicarte este tratamiento, no sé cuál, porque no soy psicóloga. Mira, voy a aplicar este tratamiento y después de mi tratamiento vas a ser un 50% menos procrastinadora. Entonces, lo que yo tendría que hacer es sacar una estadística de cuánto tiempo me tardo yo en empezar un proyecto que tengo que empezar ya, pero digo, ay, mañana, pasado mañana y otra vez mañana.